Abre tu Biblia en Hechos 2:42. La semana pasada comenzamos una miniserie sobre la verdadera iglesia. Y vimos esto porque al llegar acá se nos hace un paso muy natural conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. En Hechos capítulo 2 vemos a Pedro predicando el Evangelio de una manera tal que el corazón de los hombres que lo escuchaban se dolió. De tal manera que preguntaron, entonces, ¿qué debemos de hacer? Y Él les dice, arrepentíos, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recibiréis el don del Espíritu Santo, como ustedes ven, recibiréis el perdón de pecados. Pedro predicó el Evangelio y 3,000 personas recibieron a Cristo. Y una reunión de 120 discípulos de repente se convirtió en una reunión de 3,120 personas. Ahora creyentes en el Señor, que necesitaban comenzar a conocer del Señor. Y entonces el primer día, Hechos 2:42, me dice que ellos perseveraban en 4 cosas. Y como vimos la semana pasada, perseverar me habla de mantenerse firme, de dedicarse, de ser fuerte hacia. Eso es lo que significa la palabra, ser fuerte hacia, mantenerse firme, dedicado a. Y ahí hay 4 cosas. En Hechos 2:42 me dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como vimos la semana pasada, vimos la primera de ellas, perseverar en la palabra. La palabra doctrina me habla de enseñanza, y la iglesia debe de ser un lugar de enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestra mente, dice la palabra de Dios, está corrompida, nuestro entendimiento está entenebrecido y necesita ser renovada nuestra mente, y la palabra de Dios hace estas cosas. No solamente trabaja en nuestro entendimiento, sino en nuestro ser, en nuestro corazón. La Biblia me dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra y muestra las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Trabaja en nuestro ser. La palabra de Dios me dice que está hecha para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos. Es la palabra de Dios y necesitamos perseverar en ella. Lo vimos con detenimiento la semana pasada. Es un tema que me apasiona y por eso como que me entiendo. Aquí no está en mis notas nada de eso. Pero la siguiente cosa en la que tenemos que perseverar en Hechos 2:42 me dice, en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Como iglesia necesitamos mantenernos firmes y dedicarnos en la comunión unos con otros. Perseverar en estas cosas. La palabra comunión, lo primero que viene a nuestra mente, siendo mexicanos, de repente pensaríamos, o viniendo de una religión tradicional, es Eucaristía, comunión, el tiempo de la comunión dentro de la misa, ¿no? Pero en realidad la palabra comunión aquí no hace referencia a eso. La palabra comunión aquí hace referencia a un término griego que se llama koinonía. Ahora, si no vienes de ese trasfondo, comunión también me sonaría a pasarla bien. Estamos teniendo comunión, la estamos pasando bien. ¿Por qué no te traes unos refrescos, unos tacos al pastor y la pasamos en comunión unos con otros? Pero en realidad comunión va mucho más allá que simplemente pasarla bien. Comunión, koinonía, significa tener algo en común, compartir, compañerismo, asociación. Tener una cosa en común, eso es lo que significa comunión, tener una cosa en común. De hecho, la misma palabra koinonía se usa en el Nuevo Testamento y se traduce al español de diferentes maneras. Se traduce en el Nuevo Testamento como comunión, como participar, como participación, como ayuda mutua, incluso se traduce como contribución. La mayoría de las veces aparece como comunión, como lo tenemos aquí. Pero la palabra implica todas estas cosas. Tener algo en común, pero también en una asociación. De hecho, el adjetivo de esta palabra es koinos, que significa socio, participar dentro de una empresa, tener algo en común.
se puede uno dar cuenta al ver cómo se traduce esta palabra, que no es simple compañerismo o simplemente ser cuates, sino va más allá, que me lleva a participar, me lleva a contribuir, me lleva a ayudar mutuamente a mis hermanos. La iglesia desde su origen perseveraba en estas cosas. Miren lo que dice Hechos 2:42. ¿Por qué no lo leemos de nuevo y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Dice así en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, que nos permites venir a tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a comprender lo que comunión significa. Porque, Señor, si tu iglesia permanecía y perseveraba en la comunión, nosotros, tu iglesia, queremos perseverar en esto. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ver lo que tenemos en común, todos los que estamos aquí, Señor. Y ayúdanos a ir más allá, no solamente compañerismo, sino participar, ser parte de, ser socios, Señor. Te pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que hagas tu obra en nuestras vidas, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia perseveraba en estas cosas. Una de ellas, la comunión unos con otros. Había algo que tenían en común. Por lo tanto, pues primero lo primero. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 3. Juan, la primera vez que lo vemos es en el momento en el que él, siendo un discípulo de Juan el Bautista, escucha a Juan el Bautista diciendo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Jacobo comenzaron a seguir al Señor. Fueron llamados por el Señor mientras ellos remendaban redes. El Señor llegó y le dijo: ven en pos de mí, sígueme. Y Juan comenzó a vivir con él. Juan es el discípulo que, al parecer por los evangelios, tenía mucho más cercanía con el Señor. Se le conoce como el discípulo amado. Incluso se dice que en la última cena, Juan recostó su cabeza sobre el pecho del Señor. Ahora, yo sé que eso suena medio raro entre hombres, ¿no? De repente como que pegarte al pecho de la persona que está a tu lado. Pero es que cuando piensas que es una mesa normal como en la que tú y yo comemos, pues eso suena muy raro. Que alguien se acerque y pareciera que pone y empieza a escuchar el corazón de la otra persona. Pero culturalmente, en esa época, las mesas eran muy bajitas y la gente no se sentaba en sillas, sino se sentaba de lado. Y al estar sentado de lado, si te queda la persona del lado izquierdo y estás apoyándote sobre el codo, la única manera de platicar con él es ¿cómo? Es voltear hacia atrás y recostar tu cabeza sobre su pecho. Juan era muy cercano al Señor. Podríamos decir que tenía comunión con él, era cercano al Señor. Pero mira lo que Juan dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué dice? Comunión con nosotros. Tener comunión. En la primera carta de Juan, Juan se enfoca en relaciones. Y aquí me habla de una relación, de tener comunión con ellos. Dice Juan: lo que yo he visto y lo que he oído, eso te anuncio. Cuando una persona en Cristo ha conocido a Cristo, tiene un deseo de compartir esas buenas nuevas, de anunciar y de testificar. Pero Juan especifica y dice: si anuncio esto es para que tú también tengas comunión con nosotros. Esa es la razón de testificar, que puedas tener comunión con nosotros. En Primera de Juan 1:3 me dice eso. ¿Quién lo dice? Juan, el discípulo amado. ¿Qué había visto y qué había oído? Miren lo que dice en el versículo 1 de Primera de Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está hablando de una persona y me la describe como el verbo de vida. Pero al principio de Primera de Juan 1 me dice lo que era desde el principio. Y esto es interesante,
Porque al decir lo que era desde el principio es como ir al origen. Está hablando de alguien eterno, pero no solamente eterno, sino que dice aquí que lo vio con sus ojos, lo contempló, lo palpó con sus manos. Así es que está hablando de alguien eterno, pero también de alguien real, de alguien físico, que él menciona aquí como el verbo de vida. En su evangelio, en el capítulo 1 de Juan, del evangelio de Juan, Juan comienza a describir lo que él conoce acerca del Señor. Y lo primero que dice es que el verbo era Dios. No solamente el verbo era con Dios, sino el mismo verbo era Dios. Ahora entiendo. Cuando Juan habla de alguien eterno, pero de alguien también palpable, está hablando de Dios. Pero el mismo capítulo 1 de Juan me dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No hay ninguna duda. Juan está hablando de Jesucristo. E identifica a Jesucristo como el Creador, como Dios, como la vida, como luz. Hace unos momentos cantábamos eso. Decíamos, la luz vino al mundo, es el Hijo de Dios. Juan lo identifica así. Lo identifica y dice, bueno, te anuncio esto, te anuncio lo que he oído y visto acerca de Dios, del verbo de vida. ¿Juan conoció a Dios? Bueno, Jesús en un momento estaba diciendo que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Sí, Juan conoció a Dios. Es más, si tú quieres conocer a Dios, la manera de conocerlo es a través de su Hijo, porque Él es la manifestación de Dios, la revelación de Dios. Juan está diciendo, yo te anuncio esto, te anuncio acerca de Jesucristo, lo que he oído y lo que he visto, para que tengamos comunión. En el versículo 2 de 1 de Juan 1, también me dice Juan de esa manera, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. En su evangelio, Juan describe a Jesús como la vida. Y a Jesús lo describe también como aquel que da la vida. Aquel que da la vida, la luz verdadera venía para dar vida. Y en el versículo 2 de 1 de Juan me lo vuelve a repetir. Anunciamos la vida eterna. No solamente te anuncio quién es Jesús, sino te anuncio que Él vino para darnos vida eterna y de esa manera podamos tener, dice, comunión. Jesucristo es el único que puede llevarte y darte vida eterna. Es el único. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive en mí, dice, no morirá eternamente. Es Jesús la vida y es el único que puede darnos vida eterna. Y entonces Juan dice, te anuncio todo esto para que tú y yo tengamos comunión. No hay lugar a dudas. El Evangelio de Juan está lleno de esta palabra creer. Creer en Jesús. Creer en Jesús me da vida, pero también me hace tener comunión con Él, con nosotros, con la iglesia. De esa manera podemos tener algo en común. Algo en común. Toda la semana estuve meditando en este mensaje y me recordaba un versículo, ¿no? Amós 3:3. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es, pues no. Tú no puedes andar, caminar, tener comunión con alguien cuando no están de acuerdo. Necesitas estar primero de acuerdo para entonces caminar hacia el mismo lugar y tener comunión. Así, no se tiene comunión si no estás de acuerdo en algo. Así anuncia Juan esto. Te anuncio lo que he visto, lo que he oído, como Él puede darte vida eterna. Si crees en Él, podemos tener comunión. La intención de anunciarte el Evangelio es que tengas comunión con nosotros. Pero me encanta cómo Juan continúa diciendo así, 1 de Juan 1:3. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es, ¿con quién dice? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En realidad, tenemos algo en común cuando venimos y creemos en el Señor Jesús para vida eterna. Tenemos en común al Padre porque ahora somos sus hijos. Él nos ha dado un nuevo nacimiento. Hablábamos de eso hace 3 semanas atrás. Somos parte de una familia y tenemos en común al Padre. Pero también tenemos en común a su Hijo Jesucristo. Él ha sido para nosotros, ¿qué cosa? Nuestro Salvador. Tenemos en común al Salvador. De hecho, en 1 Corintios 1, en el versículo 9, Pablo me dice que Dios nos ha llamado a algo. Como iglesia, Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿a qué nos ha llamado Dios? Dice ahí, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué dice? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando nos ponemos de acuerdo y el Señor es tu Señor y el Señor es mi Señor, tenemos algo en común, podemos tener comunión unos con otros. Pero en realidad el Señor nos ha llamado a tener comunión con el Señor. La pregunta ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Es Jesucristo tu Señor? No escuché, ¿es Jesucristo tu Señor? Entonces tenemos algo en común. Si Jesús es tu Señor y Jesús es mi Señor y del que está a tu lado es el Señor, ¿tenemos algo en común? Sí, tenemos en común al Señor Jesucristo. Hace años atrás, déjame platicarte un poco. Yo recibí a Cristo en el 99, en el 2000 conocí a mi pastor, Héctor, y recuerdo que todo sucedió muy rápido, tomamos decisiones muy radicales, mi esposa y yo nos casamos y después de la luna de miel íbamos a ir a vivir a Monterrey. Pero en la luna de miel Dios nos cambió los planes. Habíamos conocido a Héctor y veíamos en Héctor la posibilidad de crecer en el Señor y pedirle a Él, porque comenzó a haber una confianza increíble en decirle, dame clases, enséñame más de Jesús. Y recuerdo que regresamos de la luna de miel y en vez de ir a Monterrey nos fuimos a Cuernavaca y le dijimos, queremos conocer más del Señor. Y él dijo, pues múdense acá a Cuernavaca. Y entonces nos mudamos a Cuernavaca y desde ese momento nos integramos a Semilla. Y la verdad es que veníamos de diferentes lugares. Bueno, creo que seguimos igual, ¿no? Venimos de diferentes rumbos, venimos de diferentes trasfondos, ¿no? Pero recuerdo un viaje, claramente. Íbamos a Taxco, íbamos al Hotel Victoria, íbamos a tener un tiempo de comunión. Un tiempo para estudiar la palabra y conocer al Señor. Éramos un grupo como de 25 personas. Llenamos el hotel esa vez. Y recuerdo que íbamos para allá y llegamos a una caseta justo antes de llegar a Taxco, 2 casetas atrás. Y ya sabes, cuando viajas 6, 7 carros juntos, pues tienes que parar, hacer paradas, ¿no? Por alguna razón. Y más si tomas mucha agua, pues todos nos paramos en el baño, ahí estábamos y cada parada era toda una fiesta, ¿no? Porque entonces te ibas a otro carro y te poníamos a platicar y no sé qué, y ya de repente uno se acarreaba a todos, ya súbanse al carro, vámonos. Fue el viaje muy largo. Pero recuerdo claramente estar en esa caseta y ver a todos y ir a los carros y platicar con ellos y luego subirme al carro, cerrarlo. Estábamos mi esposa y yo solos, todavía no teníamos hijas, ¿verdad? Y recuerdo cerrar el carro, íbamos ella y yo solos y voltearla a ver a ella y decirle, ¿sabes qué? Esto está bien raro. O sea, yo nunca hubiera sido amigos de estas personas. O sea, nunca. Y de repente en mi mente pasó, si pasa un amigo mío por aquí y me ve con estas personas, va a decir, ¿qué estás haciendo con esa gente? No. Lo recuerdo claramente. Cerré la puerta y le dije, ¿es verdad que te dije eso? Me volteé a ver a mi esposa y le dije, si pasa por aquí mis amigos, van a decir, este se volvió loco. O sea, ¿qué tienen en común con esos cuates, no? Yo era un chavito, ellos eran unos señores. Bueno, no es cierto. Pero de repente voltear a ver y ver ese grupo, decíamos, somos tan distintos, pero teníamos algo en común. Y lo que teníamos en común es al Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso?
La iglesia no es un lugar para que todos nos uniformemos y todos seamos igualitos. Somos distintos, pero tenemos algo en común, y ese es al Señor Jesucristo. Tenemos en común al Señor. Teníamos algo en común. No era la música, ¿no? Porque a lo mejor sí éramos muchos músicos, pero no nos gustaba la misma música. Yo me subía al carro de Héctor y ponía jazz, y yo prácticamente me sentía en medio de un elevador. Y decía, ¿qué es esto? No entiendo esa música. Él se subía a mi carro, escuchaba rap, y él seguramente decía, ¡ay, pues está chido! Por no decir que lo quitara. Luego fue interesante porque un día íbamos en su carro y me empezó a explicar cómo era el jazz y cómo comenzaba, y dije, ya entiendo, ¿no? Pero en realidad no era la música lo que nos tenía en común. No era un estilo o una forma de vestir, ni siquiera un equipo de fútbol. O sea, nada más vamos a hacer un ejemplo. Arriba el América. No gritaron todos, ¿verdad? Arriba los Pumas. Ahí gritaron otros. Si fuera por equipo de fútbol, ¿estaríamos de acuerdo? Pues no. Lo que nos une no es un equipo de fútbol. Lo que nos une no es un estilo de música. ¿Quién le va a los Tigres? ¡Ey! Somos campeones. Somos campeones. ¿Ok? Porque yo soy tigre. ¿Verdad? ¿Te imaginas? No, pues el pastor le va a los Tigres, mejor ya no voy a la iglesia. Lo que nos une no es la música, no es un estilo. Lo que nos une no es un trasfondo. No todos trabajamos en lo mismo. No todos hacemos lo mismo. No todos vivimos en donde mismo. Aunque al ver el edificio que están haciendo aquí enfrente decimos, órale, vamos a vivirnos todos para acá, ¿no? En realidad tenemos algo en común, y es el Señor Jesús. Y Juan dice, lo que hemos oído y visto, esto te anuncio para que tengas comunión con nosotros. Y dices, ¿para qué me voy a unir a ese club? No, es que nuestra comunión no es un club. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿No es increíble? Nuestra comunión es con el Padre, nos une el Señor, es lo que tenemos en común. Un pastor de California, David Gusick, dice esto: los cristianos compartimos el mismo Señor Jesucristo, la misma guía para la vida, ¿verdad? El mismo amor por Dios, el mismo deseo de adorarle, compartimos las mismas pruebas, compartimos las mismas victorias, compartimos el mismo objetivo de vivir para Él, compartimos el mismo gozo de comunicar el Evangelio. ¡Qué increíble! Tenemos algo en común y el Señor nos lleva a todas estas cosas. Si es el Señor y le conocemos, queremos compartir con los demás. Si vienes por primera vez, queremos compartir contigo de su amor, de su misericordia, de su gracia. Él es la luz y nos ha dado vida a nosotros y nos ha dado vida eterna. Él ha perdonado nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo murió por nuestros pecados. Saca la idea de que Jesucristo vino a fundar una religión o algo así. Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados, a pagar nuestros pecados. Y fue sepultado, fue declarado muerto. Pero la Biblia dice que al tercer día Él resucitó. Y Él está vivo y reina. Él es el Rey de Reyes. Y un día estaremos delante de Él como un juez. Pero el día de hoy, Él puede ser tu abogado y puedes venir a Él. Y si confías en Él, tu vida entera, Él te dará perdón de pecados y vida eterna. Y podrás tener comunión con nosotros. ¿Entiendes? ¿Se entiende eso? Aquellos que hemos creído en el Señor queremos compartir estas noticias. Y la verdad es que ven y júntate con nosotros. Y dices, ¿en serio? Porque estamos juntos con el Señor. Ven y únete a nosotros, no por otra cosa, sino porque estamos unidos al Señor.
Y si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador el día de hoy, si tú le entregas tu vida al Señor el día de hoy, entonces tendrás comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con nosotros. ¿Te acuerdas de Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no. Ahora, cuando se trata de tener comunión con Dios, requiere que estés de acuerdo con Él, porque si no, no puedes andar con Él. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Pues la respuesta es no. Así que tener comunión con Dios, necesitas estar de acuerdo con lo que Él dice, y la Biblia dice que el hombre es pecador, que todos hemos pecado, que por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, que lo que merecemos es la muerte. Por eso hace unos momentos decía que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y tú decías: pero si está muerto, ¿cómo va a poder creer? Es que Dios quiere darte fe el día de hoy, para creer que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice que tú necesitas un Salvador, y que Jesús no solamente es el Salvador, Jesús quiere ser tu Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que aquel que cree en Él no morirá eternamente. Ponte a cuentas con el Señor, ponte de acuerdo con Él. Si tú vienes el día de hoy y de acuerdo le dices: Señor, soy un pecador. Señor, sé que merezco la muerte. Señor, sé que me quieres regalar la vida eterna. El día de hoy quiero recibirla. El día de hoy quiero decirte a ti que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. De esa manera estarás de acuerdo y vas a poder tener comunión con Él. De otra manera no. Bueno, es que pues yo tengo mi relación con Dios como yo quiero. Ah, órale. ¿Quién pone las reglas? ¿Quién establece la forma? ¿Tú? Wow. ¿Sí me doy a entender? Él establece la manera de relacionarnos a Él. Y si tú te pones de acuerdo con Él, vas a poder caminar con Él y tener comunión con Él, a lo que Dios te ha llamado. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él te está llamando a tener comunión con su Hijo, tener comunión con Él, con su vida, para que tengas vida. Así que si Él está vivo, entonces yo puedo estar vivo, con su sangre y con su carne. La Biblia me dice que aquellos que tenemos comunión con su carne, con su sangre, dice, comemos de un mismo pan, y siendo muchos, entonces nos hacemos uno porque comemos del mismo pan. Tenemos un mismo sentir, un mismo parecer. Tenemos comunión incluso con Él, con sus sufrimientos. La Biblia me dice que los padecimientos de Cristo son esas pruebas que vivimos, de las cuales no debemos de sorprendernos como una cosa extraña nos estuviera sucediendo. No, estamos viviendo los padecimientos de Cristo, tenemos comunión con Él. Así Dios quiere que tengas comunión con Él, ponerte de acuerdo con Él. Soy un pecador y necesito vida, y tú tienes vida y tú me la puedes dar. Vengo arrepentido de mis pecados y vengo para convertirme a ti. La Biblia me dice que tenemos que perseverar en la comunión con Cristo, con el Padre. Esa es nuestra verdadera comunión. Qué increíble, ¿no? O sea, si nos reunimos acá y comenzamos a hablar de Tigres campeón, no, somos muy poquitos Tigres aquí, algo tendremos que hacer. No tendríamos en común eso. Pero si vinimos acá y hablamos de Jesús como nuestro Señor y Salvador, como aquel que pagó nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿tenemos eso en común? Hay que perseverar en esto, perseverar en la comunión. Ahora, si seguimos leyendo, porque Juan definitivamente me está hablando de una unión mucho más allá de lo material, sino de lo espiritual. Y quise enfocarme principalmente en esa, como me lo dice en Primera de Juan. Pero en la iglesia
primitiva, en esta primera iglesia, tenían en común todas las cosas. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 2, versículo 42. Leímos estas 4 cosas en las que perseveraban, pero mira lo que dice en el versículo 44. Y esta es la descripción de la comunión que tenían entre ellos. Dice ahí: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El verso 45 dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es increíble. Vendían lo que tenían y lo repartían según la necesidad de cada uno. De repente al llegar aquí dices: no, esto se está poniendo medio extraño. Yo creo que el pastor ahorita va a decir: pues vende tu casa y tráetela para acá, ¿no? Y de repente lo ves y dices: esto me suena muy comunismo. ¿No? Pero la verdad es que no es así. El comunismo dice: todo lo tuyo es mío. El cristianismo dice: todo lo mío es tuyo. Es muy distinto. ¿Te das cuenta? Mira cómo se desarrolla esto. Verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué maravilla! Con alegría y sencillez de corazón. Estaban juntos, perseveraban en estas cosas. ¿Qué hacían? Mira lo que dice el verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios y el pueblo los estimaba. Esto está ideal. En mis notas puse: ¡wow! ¿No es increíble? ¿Has vivido momentos así con los hermanos? ¿No? A lo mejor sería muy difícil, aunque ya tenemos un patio enorme. Sería padre de repente hacer una carne. A mí me encanta la carne asada. Y yo con gusto me pongo un delantal y ponemos el asador. Ya se me hizo agua la boca. ¿Pero has vivido eso con los hermanos? Que de repente estás comiendo con ellos y estás lleno de felicidad y hay sencillez y alegría en tu corazón y en realidad estás alabando a Dios porque estás hablando de las maravillas de Dios, ¿no? De repente dices: wow, esto es ideal, esto está increíble. Mira lo que dice en Hechos 4:32. Hechos 4:32. Dice ahí: y la multitud de los que habían creído, una vez más, los que habían creído, y la multitud de los que habían creído, dice, eran de un corazón y un alma. O sea, tenían tanto en común que tenían un mismo corazón, una misma alma. Dios habla hoy, dice, pensaban y sentían de la misma manera. Eso es lo que hace referencia. Tenían un mismo corazón, una misma alma, pensaban, sentían de la misma manera acerca del Señor Jesús. Tenían en común esas cosas. Pero no solo tenían un corazón y un alma, tenían una bolsa. Mira lo que dice en Hechos 4:32. Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una vez más, tenían todas las cosas en común. Tenían una sola bolsa. No solamente un corazón y un alma, sino una bolsa. Ninguno decía: esto es mío, sino que todo se ponía y de todos eran todas las cosas. Esto es increíble. ¡Wow! Bueno, en los versículos siguientes dice que un hombre llamado José fue a su propiedad y vendió toda la propiedad y vino y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo: aquí está todo, vendí mi propiedad, aquí está todo. Y tú dices: ¡wow! Está increíble. Pero en el capítulo 5 hay un hombre llamado Ananías y su esposa llamada Zafira que dijeron: padrísimo, vamos a vender nuestra propiedad. Y fueron y vendieron, pero luego cuando iban para allá dijeron: ¿por qué no agarramos un poquito? No vaya a ser que no funcione esto del del cristianismo, ¿no? Entonces agarremos un poquito y lo llevamos. Y cuando llegaron, le engañaron a los discípulos diciéndole: trajimos todo el precio de la heredad. Y la palabra de Dios dice que ellos habían mentido al Espíritu Santo. Y que Pedro los exhortó diciéndoles: ¿cómo te atreves a mentir al Espíritu Santo? Y en ese momento Ananías cayó muerto. Zafira después entró y dijo lo mismo y cayó muerta. Entonces dices: caray,
Entonces como que vender todo no está tan bien. Ok. De repente todos tenían en común esto. Y hay un testimonio de José que es maravilloso, es increíble y produce alabanza a Dios. Pero luego hay un testimonio de Ananías y Zafira que trae muerte. Y de repente esto sí saca de onda. Ahora hay 2 personas muertas. Ahora, más adelante vemos, a través de la historia del primer siglo de la iglesia, que la iglesia en Jerusalén comenzó a tener problemas económicos fuertes, muy fuertes. Tanto que en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos, Pablo está yendo ciudad por ciudad a las iglesias que comenzaron pidiendo una colecta para los hermanos en Jerusalén, ¿no? Entonces, que quede claro, yo no voy a pedir que vendas tu casa, ni tu carro, ni que lo traigas acá, porque no pretendo viajar por todo México buscando dinero. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, tener en común va mucho más allá de simplemente vender tu propiedad y vender tus bienes. Tiene que ver con todo lo mío es tuyo. Y te digo una cosa, me parece algo maravilloso. O sea, nos mudamos para acá y no hemos acabado. Seguimos trabajando en muchas otras cosas. Y dices, seguimos, oye, son muchos, esos seguimos, siguen trabajando, ¿no? Pues sí, de cierta manera no he estado todos los días acá, pero he podido ver hombres y mujeres en este lugar durante estas últimas semanas que tienen esta actitud. Todo lo mío es tuyo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, no se trata de voy a vender todo y entonces lo traigo, no. Pero he visto hermanos que tienen comunión conmigo y con la iglesia, que su comunión realmente, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo, y que tienen esta actitud. Y han venido a invertir su tiempo, su esfuerzo, incluso dinero, porque tienen este mismo sentir y este mismo parecer para que tú puedas venir y escuchar la palabra en este lugar. ¿Entiendes lo que está sucediendo? O sea, el día de ayer llegamos y unas hermanas compraron botes de basura para todos los baños. Y de repente estábamos acá y es que trajimos botes de basura para todos los baños. Y yo estaba, wow, qué increíble. ¿Sabes lo que estaba diciendo esas 2 mujeres? Todo lo mío es tuyo. La Biblia dice que la iglesia es esto. Yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Porque tenemos en común una cosa y ese es el Señor Jesús. ¿Entiendes lo que está diciendo? Cuando habla de comunión unos con otros, ¿te das cuenta que va mucho más allá de picarnos el ombligo, ¿no? Y de repente darnos un zape y jajaja y jijiji, ¿no? Va mucho más allá de eso. Implica que mi relación es con el Señor Jesús y que tú y yo tenemos esa misma relación con el Señor Jesús. Nuestra relación y nuestra comunión es eterna. Tenemos un vínculo mucho más poderoso que incluso un vínculo sanguíneo. Somos la familia de Dios y nos veremos eternamente. Y tú dices, ¿en serio? ¿Voy a ver a este cuate toda la vida eterna? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Lo maravilloso es que cuando estés allá va a tener un cuerpo nuevo. Va a ser una persona, va a ser la misma persona, pero sin la presencia del pecado. Y dices, porque eso se ve muy, muy ideal, muy utópico, ¿no? Así como todos en común y todos tenían las mismas cosas y de repente dices, o sea, ¿por qué eso no sucede el día de hoy? ¿Por qué no sucede hoy estas cosas? ¿Por qué no tenemos en común las cosas? ¿Por qué yo no puedo vivirlo así? O sea, vengo a la iglesia y tengo problemas. Vengo a la iglesia y mi hermano se me queda viendo raro y la verdad a lo mejor estás en tu mente pensando, la verdad es que hoy ya yo no iba a venir. No, ya no iba a venir. ¿No? ¿Por qué no puede ser así de ideal? La respuesta está en 1 de Juan.
Acompáñame, primera de Juan, después del capítulo 3. Juan da una razón de por qué escribe y luego comienza a dar el mensaje que quiere dar, Dios es luz. Pero luego en el verso 6 dice esto. Primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué interesante! O sea, si yo llego acá y digo, ¿no?, que ando en luz, dice ahí, si digo, tengo comunión con el Señor Jesús es mi Señor, pero en verdad, no a la vista de los demás, sino cuando nadie me ve, ando en tinieblas. La Biblia me dice que soy un mentiroso y no practico la verdad. Y luego el siguiente versículo me dice, pero si andas en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? O sea, si venimos y decimos, aquí está todo lo que vendí de la propiedad que tenía, ¿no? Y estoy buscando el aplauso de la gente, que me vean de cierta manera, que tenga un lugar, que aparente algo que realmente no soy, llegará un momento en que no hay en común algo, porque ando en tinieblas, ¿no? Se dice de un hermano que llegó a una iglesia, ¿no?, y una persona llena del Espíritu, que buscaba al Señor, que amaba al Señor, y de repente causó incomodidad entre los hermanos que ya estaban ahí, ¿no? Y entonces uno llegó con el otro y le dice, oye, este hermanito fulanito, ¿no? Llegó acá, pero se me hace muy raro el cuate, o sea, como que está muy clavado, ¿no? Anda todo el tiempo hablando de Jesús, ¿no? O sea, como que está raro, yo no sé por qué no congenio con él, ¿no? Y el otro hermano que lo escuchaba decía, ¿sabes qué? Me pasó exactamente lo mismo. Ah, sí, ¿y qué hiciste? Fui y le pedí perdón por estarlo criticando. ¿Entienden lo que está diciendo? O sea, de repente, ¿por qué no estoy viviendo eso que es ideal y que está increíble y que hay comunión unos con otros? Déjame sugerirte que quizás estás diciendo que tienes comunión con Él, pero en realidad andas en tinieblas. Y eso es muy claro de ver. Es muy sencillo de ver. En un matrimonio se puede ver. Cuando en el matrimonio hay comunión es porque los dos están caminando en luz. Pero de repente no hay comunión, quizás alguno está en pecado. Y como está en tinieblas, no puede tener esa abierta relación con su esposa. Y entonces hay cosas ocultas, hay que esconder esto, hay que esconder lo otro, porque ando en tinieblas. Y de repente no hay esa relación abierta, donde nos conocemos uno a otro. El conocimiento se ciega cuando yo estoy andando en tinieblas. Así con el Señor. Si yo ando en tinieblas y no ando en luz como Él está en luz, no puedo tener comunión con Él. Y por eso las oraciones se me hacen tan largas y ya no quiero orar y leer la palabra me parece aburrido y comienzo a leer y dices, no, esto ya lo leí y de repente es raro. A lo mejor lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo y decirle, Señor, ¿amos 3? ¿Andarán 2 juntos sin estar de acuerdo? No. Señor, me voy a poner de acuerdo contigo. Soy un pecador y necesito de ti. Soy un pecador y tu palabra me dice que tú no rechazas el corazón contrito y humillado. Vengo a ti rendido porque ya no puedo más. Y te digo una cosa. Es más, ahí en 1 de Juan 1:9 me dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿hacer qué? Limpiarnos de toda maldad. ¡Qué increíble! Poder tener comunión con Él, pero no solamente comunión con Él, sino comunión con otros. Déjame decirlo así de claro. Tu pecado, mi pecado, rompe mi relación con Dios y mi comunión con Dios, pero también rompe mi comunión con mis hermanos.
Y ahora entiendo. Necesito venir a Él y estar de acuerdo con Él para poder tener comunión con los demás. La respuesta es sí. Cuando tú andas en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Si yo decido vivir independientemente de Dios, Señor, no te necesito. El día de hoy yo voy a tomar mis decisiones, yo voy a hacer lo que yo quiera. Adivina de qué te estás alejando. Te estás alejando de la luz y estás caminando en las tinieblas. ¿Estoy de acuerdo con Él de esa manera? No. ¿Puedo andar con Él de esa manera? No. ¿Puedo tener comunión con Él de esa manera? No. Incluso pierdo mi comunión con los demás. Pero si ya soy cristiano, ya le rendí mi vida a Cristo, sí, pero la Biblia me habla, me dice incluso ahí mismo en 1 de Juan, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y está hablando de cristianos. Sí, a lo mejor en algún momento has decidido mentir, has decidido pecar. Lo mejor que puedes hacer no es alejarte de la iglesia, lo mejor que puedes hacer es confesar tu pecado y eso va a hacerte unirte con la iglesia. Cuando estoy en tinieblas comienzo a mentir. El Señor Jesús ha sido tan bueno. Y por dentro estás pensando, bueno, no sé si sea tan bueno, pero eso es lo que he escuchado que dicen entre nosotros. Empezamos a mentir. Empezamos a perder la comunión. Criticamos, nos peleamos, dejamos de venir, nos alejamos. La Biblia me dice que si soy un hijo de luz, entonces ande como un hijo de luz, porque Dios es luz. Y cuando yo camino en la luz, el fruto del Espíritu Santo va a reinar en mi vida. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Y entonces tendré comunión con los demás. Entonces caminaremos hacia un mismo rumbo. Andaremos juntos porque estamos de acuerdo. La oportunidad aquí está. Si en algún momento has roto tu relación con Dios por el pecado, el momento para hacerlo es el día de hoy. Venir a Él y tener en común lo mismo. ¿Tenemos en común qué cosa? A Jesucristo. ¿Cómo qué? Como nuestro Señor y Salvador, como aquel que perdonó nuestros pecados. Entonces hablemos lo mismo y vengamos a Él y pidamos perdón, arrepentidos por nuestros pecados. Y estemos de acuerdo con el Señor y te aseguro que comenzarás a tener comunión con los demás. Cuando hay pecado, hay orgullo. Y cuando hay orgullo, hay egoísmo y estoy enfocado en mí. Y entonces todo me molesta, porque no me saludó, porque esto, porque el otro, no. Pero cuando vengo a Él y me pongo a cuentas con Él, entonces voy a estar enfocado en Él y después en los demás. Y voy a tener la oportunidad de decirle, hermano, ¿te puedo servir en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Podemos estrechar nuestra mano y decir que tenemos en común a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Perseverar en la palabra de Dios, pero hoy perseverar en la comunión unos con otros. Pero para perseverar en la comunión unos con otros necesitas perseverar en la comunión con Dios. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Es maravilloso saber y darnos cuenta de que tú deseas que tengamos comunión unos con otros. Pero Señor, al ver tu palabra y darnos cuenta que es mucho más allá que simple compañerismo, sino que es comunión contigo, esa es nuestra verdadera comunión. Señor, nos damos cuenta que necesitamos de ti. Señor, esto es tan simple que necesitamos de tu ayuda para poder entenderlo, para poder comprenderlo, para poder vivirlo. Señor, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que hagas tú la obra, Señor, entre nosotros. Que tú, Señor, nos llames, Señor, a ti, a tu presencia, a la luz. Señor, que si andamos en tinieblas, podamos arrepentirnos y venir a la luz.
Señor, sabemos que al venir a la luz será manifiesto lo que somos realmente. Señor, quita la vergüenza, Señor. Quita la culpa del corazón de aquel que no quiere venir a la luz, porque entonces sabrán lo que verdaderamente es. Pero Señor, si seguimos ocultándonos y andando en tinieblas, no podemos tener comunión unos con otros. Señor, tu palabra dice, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Señor, ven con tu luz al corazón de cada uno de nosotros. Revela lo que somos y que podamos estar de acuerdo en lo que tú dices acerca de nosotros y acerca de ti, para poder tener comunión contigo, Señor. Y de esa manera tener comunión unos con otros. Señor, ayúdanos a verlo de esta manera. A ver cómo después de ti sigue mi hermano y luego yo. Y de esa manera poder decirle a mi hermano, todo lo mío es tuyo. Señor, ayúdanos a perseverar en esta comunión unos con otros. Señor, provee de esos tiempos entre nosotros, de conocernos, de preguntarnos, de admirar y alabarte a ti, Señor, de ver la necesidad de mi hermano y suplirla. Señor, de tener en común todas las cosas, Señor. Señor, guíanos y dirígenos, Señor, como iglesia, para perseverar en esto. Señor, y principalmente te pido por aquel que se siente fuera de comunión, que se siente fuera de. Señor, si tienes que revelar su pecado, revélale en este momento su pecado, y que venga a confesarlo, Señor, y que pueda vivir esta maravilla de tener comunión unos con otros, Señor. Señor, y te ruego por aquellos que aún no están de acuerdo contigo, aún no han rendido sus vidas a ti. Señor, revélate a sus corazones, muéstrales tu amor, tu misericordia, que puedan rendir sus vidas a ti para que tengan comunión con nosotros, Señor. Porque nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por el deseo de tener comunión con nosotros, Señor. Por el deseo de tener una relación con nosotros. Señor, límpianos. Límpianos. Purifícanos, Señor. Queremos toda la vida estar pegados a ti, Señor. Pero pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.